Lucas 24:49. Amén. Léalo conmigo, por favor, así como está sentado. Vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Muy bien. En esta tarde vamos a meditar sobre el propósito del poder del Espíritu Santo. Repita conmigo: el propósito del poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, hablando del poder del Espíritu Santo, le llamó promesa del Padre. Así le llamó, ahí está escrito: enviaré la promesa de mi Padre. Esto significa que el poder del Espíritu Santo es promesa de Dios para todos los creyentes. No nada más es para mí, es para todos los creyentes, para todos los seguidores del Señor Jesucristo. Jesucristo, ya resucitado, en este texto se comprometió a enviar el poder del Espíritu Santo como una promesa del Padre. Esto es muy importante, porque desde la antigüedad, Dios, desde la antigüedad, antes de que el Señor Jesucristo hablara y viniera a la tierra, mucho antes, Él había prometido enviar su Espíritu Santo sobre los creyentes. Mire lo que dice Hechos 2:17. Hechos 2:17. ¿Qué dice Hechos 2:17? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Fíjese, ahí está, se confirma y se reafirma la promesa del Espíritu Santo, del derramamiento, pero esto fue profetizado por Joel. Ya desde más antes, si ustedes miran ahí, manda una cita de referencia, Joel 2:28. Vamos a leerlo rápidamente. Joel 2:28. Aquí está la promesa del Padre. Esta es la promesa antigua, lo que Dios prometió antiguamente. 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. El 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Está hablando ahí a futuro, en aquellos días. Y en el libro de Hechos que leímos, 2:17, dice: en los postreros días. Ahí se confirma la promesa. Dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Las mismas palabras, lo que profetizó el profeta Joel, ahora se repite por los apóstoles. Los apóstoles, en este caso, fue Lucas, el que escribió el libro de Hechos. Lucas, el amado, fue el escritor del libro de Hechos. Él toma las palabras de la promesa antigua de Joel, dada por Dios, y él trae otra vez esa mención de que en los postreros días Dios dijo que derramaría de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán
sueños. En el versículo 18, Lucas 2:18 dice lo mismo: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. A esta promesa dicha por Dios en el tiempo del profeta Joel es lo que el Señor Jesucristo le llamó promesa del Padre. Ahora hay algo muy importante, porque en el versículo 17 de Hechos 17, vaya conmigo otra vez al versículo 17, Hechos 2:17, esta promesa del Padre, algo muy importante, Dios profetizó que sería cumplida cuando, según el versículo 17, en los postreros días. Si quiere subrayar esa palabra, postreros días, o si quiere apuntarla, apúntela. Dios dijo que esta promesa se cumpliría en los postreros días. Y la palabra postreros viene de la palabra griega exactos. Exactos. Y esa palabrita en griego, exactos, de donde se traduce la palabra postreras o postrero, se refiere a los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Y mire, nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos. Entonces la promesa del Padre tiene que tener cumplimiento entre nosotros, mis hermanos. De hecho, la promesa del Padre comenzó a cumplirse con el nacimiento de la iglesia. Fue a partir del nacimiento de la iglesia cuando la promesa del Padre, lo que dijo Dios por medio del profeta Joel, empezó a cumplirse. Porque desde cuando nace la iglesia en la tierra, en el tiempo del Señor Jesucristo, ahí comenzó los postreros días. Ahí comenzaron los postreros días. Y fue el inicio del cumplimiento de la promesa del Padre. Por eso tenemos un día de Pentecostés donde el Espíritu Santo empieza a derramarse y son bautizados 120 creyentes que estaban en un aposento alto como a las 9 de la mañana. Tenemos un Hechos capítulo 2 que da testimonio cómo el Espíritu Santo por primera vez viene y se derrama sobre los creyentes y los llena de poder de lo alto. Ahí comenzó el cumplimiento de la promesa del Padre al comienzo de los postreros días, que fue en el nacimiento de la iglesia. Ponte a pensar, si el comienzo de los primeros días fue cuando nació la iglesia, y de eso ya pasaron aproximadamente 2000 años. Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros ahora? En lo último de los postreros días. Y todavía está vigente el cumplimiento de la promesa del Padre. Es a esta promesa del libro de Joel capítulo 2:17, ya lo miramos, que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo en Lucas 24:49, lo que leímos al principio. Lucas 24:49, cuando dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Escuche esto: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Escúchalo porque esto es muy importante.
El Señor Jesucristo le dijo: yo voy a enviar la promesa del Padre, lo que dijo en Joel capítulo 2, de que derramaría de su espíritu. Pero quedaos, pero me habla de una condición. El pero es una condición. O sea que el Señor Jesucristo dijo: yo voy a hacer que la promesa del Padre se cumpla en vosotros, que era el derramamiento del poder, el derramamiento del Espíritu Santo, pero condicionó el cumplimiento de esa promesa. A ellos los condicionó: yo voy a enviar la promesa del Padre, pero esa era la condición: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. Esta fue la promesa del Padre, el poder del Espíritu Santo derramándose sobre todos los creyentes, sobre todos los discípulos. Pero a mí me llama mucho la atención. Estaba yo estudiando en la tarde, preparando este estudio, y yo miraba aquí un detalle, hermanos, en este texto. En esa lectura, vuelve a dar lectura con tu vista, Lucas 24:49. Vuelve a leerlo. Y quiero que mires un detalle. Hay una condición ahí. Lucas 24:49. Hay una condición. El detalle que yo quiero que mires es que la promesa del Padre, que es el derramamiento del Espíritu Santo, está condicionado ¿a qué? A que se queden en Jerusalén. ¿Y sabe qué significa eso de que se tuvieran que quedar en Jerusalén? Significa, escucha y apunta si quieres apuntar, la promesa del Padre está condicionada a la fe y a la obediencia de los creyentes. Está condicionada a la fe y a la obediencia de los creyentes. Por eso les digo: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. El Señor sabía que si no les decía quédense en Jerusalén, cada quien iba a agarrar por su camino, porque ya no estaba con ellos. Mire que cuando estaba con ellos, ellos andaban siguiendo al Señor a donde quiera que iba. Pero ¿qué pasó cuando lo crucificaron? Unos se fueron a pescar, otros iban rumbo a Emaús. Cada quien, hermanos, se descarriló por... Los discípulos ya no siguieron unidos. Mientras estaba muerto, hermanos, Pedro y otros andaban pescando. Acuérdense del relato de la pesca milagrosa, cuando dice que habían estado toda la noche pescando y no agarraron nada. Y el Señor se les aparece de manera resucitada y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de pan para que me den de comer? Y los discípulos, que no deberían de andar pescando, ellos deberían de andar ya predicando y evangelizando, pero andaban pescando. El Señor conocía, el Señor sabe que si no hay una cabeza, el cuerpo se descontrola. El Señor sabe que si no hay alguien al frente liderando, pastoreando, las ovejas se dispersan. Por eso les dice a los discípulos: quédense en vosotros en la ciudad de Jerusalén, dando a entender, no se vayan para otro lado, quédense en Jerusalén. Era importante que los discípulos se quedaran en Jerusalén, porque si no se mantenían unidos en Jerusalén, no se cumpliría la promesa del Padre. No serían investidos de poder de lo alto. La condición del Señor Jesucristo para que sus discípulos fueran investidos del poder de lo alto es que tenían que quedarse en la ciudad de Jerusalén. Para los creyentes, quedarse en la ciudad de Jerusalén implicaba dos cosas. Dos cosas. Escucha y aprende. Dos cosas implicaba. Quedarse en Jerusalén
era un acto de fe. ¿Se escuchó? Quedarse en Jerusalén era un acto de fe, porque el Señor ya no estaría físicamente con ellos, y aún así ellos tenían que seguir creyendo. Era un acto de fe. Amén. Era un acto de fe. Ellos ya estarían solos en Jerusalén. El Señor físicamente ya no estaría con ellos, pero ellos tenían que mantener su fe. Segundo, quedarse en Jerusalén era un acto de obediencia. Y esto es muy importante, escúchelo. Era un acto de obediencia, porque el Señor ya no estaría con ellos, pero ellos tenían que seguir obedeciendo. Entonces, si ellos en Jerusalén se mantenían creyendo, se mantenían en obediencia, entonces el Señor cumpliría su palabra de enviar la promesa del Padre. Pero ellos tenían que creer y obedecer, quedándose en Jerusalén para que recibieran el poder de lo alto. ¿Y qué crees? Para nosotros es el mismo principio. Para nosotros es la misma condición. Escucha y aprende. Para recibir el poder del Espíritu Santo. Porque hay muchos que se preguntan: ¿y cómo puedo recibir el Espíritu Santo? ¿Y por qué no recibo el poder del Espíritu Santo? ¿Y por qué no pasa nada conmigo? No siento ni cosquillas. Creyentes que anhelan ser llenos del poder de Dios y no lo logran, no pueden, se decepcionan, se desaniman, porque anhelan, hermanos, estar llenos del poder de Dios y no pasa nada. Bueno, aquí tenemos un principio. Escucha, por favor. Para recibir el poder del Espíritu Santo tenemos que tener la fe suficiente para obedecer a Dios en todo. En todo. A ellos les dijo: quédense en Jerusalén, pero a lo mejor a ti te va a decir: quédate quieto, sujétate, obedece, humíllate. Tenemos que tener la capacidad de obedecer en todo, porque está condicionada el que usted y yo podamos recibir el poder de Dios, podamos ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Hay algo que Dios pide de nosotros, y lo principal que pide de ti y de mí es que tengamos la capacidad de obedecer en todo. A lo mejor Dios te va a decir: para que yo te bautice con el Espíritu Santo, tú tienes que dejar esto. Tienes que dejar la mentira, tienes que dejar el orgullo, tienes que dejar la rebeldía, tienes que dejar la vanidad, tienes que dejar la desobediencia, tienes que dejar muchas cosas. Y es ahí donde tenemos que tener la capacidad de obedecer. Para ellos fue Jerusalén. Para nosotros puede ser otra cosa. Pero tenemos que tener la fe suficiente si queremos recibir el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener la capacidad para obedecer a Dios en todo. Fe y obediencia, las dos cosas son necesarias para recibir el poder del Espíritu Santo. Muchos creyentes quieren recibir el poder del Espíritu Santo, pero algunos no tienen la fe suficiente para obedecer a Dios en todo. Algunos creyentes tienen mucha fe, pero no obedecen a Dios en todo. Y las dos cosas van de la mano: fe y obediencia. Tener fe no es suficiente para que Dios te llene del poder de lo alto. Se necesita obediencia. Fe y obediencia.
Se requieren los dos elementos necesarios: fe y obediencia para recibir la promesa del Padre. Por eso Lucas 24:49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero ahí está la obediencia, ahí está la fe. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así que acuérdese, ¿qué tenían que hacer los discípulos? Quedarse en Jerusalén. ¿Qué más significa quedarse en Jerusalén? Aparte de la fe y de la obediencia, ¿qué más puede significarse quedarse en Jerusalén? Aparte de la fe y la obediencia. Escuche, quedarse en Jerusalén era quedarse y esperar en la voluntad de Dios. Va a haber momentos cuando Dios te va a decir: ¿sabes qué? Para, quédate quieto. Y es ahí donde tenemos que tener la capacidad de obedecer. Porque nosotros los creyentes queremos hacer muchas cosas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y vamos por allá y vamos por allá. Hermanos, y muchos hasta se molestan cuando uno a veces tiene que quedarse quieto. No, va a haber momentos cuando Dios te va a decir: ¿sabes qué? Quédate quieto. Y ahí es donde tenemos que ser lo suficientemente obedientes para decir: Señor, sí Señor, me quedo quieto. ¿Qué tenían que hacer en Jerusalén? Tenían que estar quietos. No les dijo: mientras están en Jerusalén, váyanse a evangelizar. No les dijo: mientras están en Jerusalén, váyanse a predicar a todo el mundo. No. Les dijo: quédense en Jerusalén, quédense ahí. Esperen el cumplimiento de la promesa del Padre. Entonces eso me enseña que va a haber momentos en la vida cristiana que a lo mejor estás ocupado con todo, hermano, predicando, evangelizando, discipulando, visitando, haciendo esto, haciendo lo otro, trabajando materialmente en la obra de Dios. Pero va a haber momentos cuando Dios te va a decir: ¿sabes qué? Para, quédate quieto. Va a haber momentos cuando Dios te va a decir: enciérrate conmigo. Va a haber momentos cuando Dios te va a decir: quiero que me atiendas a mí. Amén. Muchas veces nos ocupamos, hermanos, y es bueno servirle a Dios, es bueno trabajar en la obra de Dios, es bueno estar ocupado en la obra de Dios, pero muchas veces por estar tan ocupados en la obra de Dios, haciendo esto, haciendo aquello, evangelizando, predicando, visitando, dando alimentos aquí y allá, haciendo lo otro, a veces por estar tan ocupado en la obra de Dios, descuidamos al dueño de la obra. No estoy diciendo que sea malo. Qué bueno si tenemos una vida comprometida de servicio. Qué bueno si somos gente activa, de acción, hermanos, que estamos haciendo lo otro. Qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero muchas veces por estar metidos allá en aquello que estamos haciendo, qué bueno, no estoy diciendo que sea malo. Muchas veces descuidamos nuestra comunión personal con Dios. No oramos, no ayunamos, no buscamos a Dios personalmente en oración, no nos encerramos para estar a solas con Dios. Y eso es trágico. Aquí Dios le dijo: quédense en Jerusalén, apláquense, no se muevan para ninguna parte, no, ahí quédense en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar en Jerusalén? Esto se va a poner bueno. A ver, los que conocen Biblia, los que tienen años ya de conocer la palabra de Dios, ¿cuánto tiempo tenían que esperar en Jerusalén? El Señor les habló ya resucitado. Y cuando Él resucita, lo primero que les dice es esto: ya estaba resucitado. Y les dice: quédense en Jerusalén. ¿Cuánto? 50 días tuvieron que esperar en Jerusalén. ¿Cuánto es 50 días? Un mes y
Mes y medio, vamos a ponerle mes y medio. Mes y medio. Tenían que estar ahí esperando. No tenían que moverse. Oiga, y se necesita mucha obediencia. Pero mucha obediencia, porque no faltaría alguien que dijera: oye, pero ya estamos perdiendo el tiempo, ya tenemos un mes aquí metidos y no hacemos nada. Amén. No faltaría el desesperado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos de flojo, no estamos haciendo nada, vamos a hacer algo. No, la orden era: quédense en Jerusalén. La obediencia. Obediencia. En esos 50 días no salieron a las calles a predicar. En esos 50 días no salieron a evangelizar. En esos 50 días no salieron a visitar. En esos 50 días no podían ir a Judea a predicar. No podían ir a Samaria a predicar. No podían ir a todo el mundo a predicar. Ellos tenían que estar ahí encerrados, hermanos, ahí en Jerusalén, porque así era la orden, la prueba de obediencia al corazón. Ellos tenían que quedarse en Jerusalén porque Dios estaba probando la obediencia de su corazón, a ver si pasaban la prueba, para que el Espíritu Santo descendiera con poder sobre ellos, porque debes de saber que el Espíritu Santo nunca se va a derramar en un creyente que tenga un corazón rebelde y desobediente. Jamás el Espíritu Santo lo llenará de su presencia. El Espíritu Santo arropa, desciende al creyente que tiene un corazón con la capacidad de obedecer a Dios en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. A esa, ay, Sara, y a Sajalaya, Sohamaya, ay, Satarabacanda, Laya, Soma, Avancendaraba, Shamalaya, Soma. El Espíritu Santo solamente, hermanos, va a venir, va a llenar al creyente que tenga el corazón con la capacidad de obedecer a Dios en todo momento, lugar y circunstancia. Esos hombres tuvieron que quedarse ahí en Jerusalén, hermanos. Seguramente alguien quería irse a pescar. ¿Tenían familia? Sí. ¿Tenían trabajo? Sí. Algunos eran de Galilea, otros eran de Judea. No todos eran de Jerusalén. Algunos eran de provincia, fuera de Jerusalén. Pero el Señor le dijo: quédense en Jerusalén, no se vayan. Hermanos, si tuvieron que quedar. ¿Saben por qué el Espíritu Santo no nos bautiza? ¿Saben por qué el Espíritu Santo no bautiza ahora a los creyentes? Porque los creyentes son rebeldes. No quieren esperar en la voluntad de Dios. No saben quedarse en la voluntad de Dios. No quieren esperar en la voluntad de Dios. Hay mucha rebeldía en el corazón de los creyentes. No les gusta esperar, ser pacientes en la voluntad de Dios. Les gusta hacer su propia voluntad. Les gusta hacer las cosas a su manera, a como ellos quieren, a como ellos piensan, y no a la manera de Dios. Aquí, para que usted pueda ser investido del poder de lo alto, usted tiene que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Dios pudo haber mandado el derramamiento de su Espíritu Santo al día siguiente de su resurrección, pero no lo hizo. Esperó 50 días y no les quedó de otra a los discípulos que quedarse en Jerusalén. Se tuvieron que aguantar las ganas de irse a pescar. Se tuvieron que aguantar las ganas de irse de vacaciones. Se tuvieron que aguantar las ganas de ir allá a otro lugar. La orden era en Jerusalén. Si ellos se quedaban en Jerusalén, entonces, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto?
serían investidos de poder de lo alto. Ahora, vamos a detenernos en esa palabra. Repita conmigo: investidos. Mire qué poderoso. La palabra investido significa cuando eres puesto dentro de un vestido, como cuando te ponen una gabardina encima. Cuando te ponen, por ejemplo, que te abrazan con un manto, con una ropa, cuando te arropan. Por eso la palabra investido tiene que ver con ser arropado, investido, ser puesto dentro de un vestido. Esa es la palabra, el significado de la palabra investir. Y se refiere espiritualmente cuando el creyente es arropado con el poder de Dios, cubierto por completo con el poder de Dios. Cuando el poder de Dios cae sobre su vida y lo llena desde la cabeza hasta la planta de los pies. Eso es ser investido. Ser investido con el poder de lo alto significa que el creyente es arropado, empapado, vestido, bautizado con el poder del Espíritu Santo. Investido es cuando el creyente recibe en su ser interior el poder de Dios y se convierte, ese creyente que fue investido con el Espíritu Santo se convierte en un depósito del poder de Dios andando y manifestándose sobre la tierra. ¿Y qué poderoso es eso? Qué poderoso es eso, hermano, cuando uno camina lleno del poder de Dios, cuando uno vive saturado del poder de Dios, porque uno se convierte en una manifestación de la presencia y de la gloria de Dios sobre la tierra. Cuando uno anda en esa dimensión de ser lleno del poder de lo alto. Por eso miramos a Pedro, que fue uno de los que tuvo que aguantarse. Pedro era muy desesperado, Pedro era impaciente, mi hermano, pero no le quedó de otra más que quedarse los 50 días en Jerusalén. No le quedó de otra más que humillarse y ser obediente. Y como obedeció después de que fue bautizado en Pentecostés, dice que era tan grande el poder de Dios que estaba sobre Pedro. Dice que la sombra caía sobre los enfermos y sanaban. Ahora entiende por qué esos hombres eran tan poderosos. Ahora comprendes cuál era el secreto de esos hombres. La obediencia. La obediencia. Es la obediencia, mis hermanos. Y eso es una realidad poderosa en la vida del creyente, hermanos, cuando vive investido del poder de lo alto. Mire que ese poder que está en uno, hermanos, cuando es investido con el poder de lo alto, hasta dormido se manifiesta en la vida de ese creyente. Hasta dormido, hermanos. Y ese es un acto soberano de Dios. Porque hay 2 veces que yo he tenido experiencia que en el sueño soy atacado por demonios. La primera vez en el sueño un demonio me quiso atacar antes de que yo me enfermara de COVID. Y apenas tiene como 15 días en el sueño yo estaba luchando con una bruja. Era tan real ese sueño, hermano, una bruja que me tiraba maldiciones, y en cada maldición que me tiraba esa mujer yo me desvanecía así, literalmente, físicamente, las fuerzas se me iban. Y yo no podía con el poder maligno de esa bruja. No podía, yo me estaba debilitando y me estaba desvaneciendo en ese ataque maligno. 2:20 de la madrugada, hermanos, en esa hora. Al final, hermanos, cuando yo ya sentía que no podía, hermanos, yo en el sueño yo empecé a hablar en lenguas. Y cuando yo empiezo a hablar en lengua, hermano, siento que algo de aquí, mire, como que me hizo grande,
Como que me levanté así, pero en un hombre grandísimo, hermanos. Era el poder de Dios. Y en ese momento, cuando yo empiezo a hablar en lengua, hermano, aquella bruja quedó chiquitita y salió así, pero disparada. Qué glorioso es el poder de Dios, hermanos. Lo necesitamos para vencer al diablo. Lo necesitamos para vencer a los demonios. Lo necesitamos para cancelar toda maldición, toda brujería, toda hechicería, hermano. Por ello necesitamos el poder de Dios. Ahora, todo esto es bonito y glorioso, el poder de Dios. Pero la mayoría de los creyentes anhelamos este poder de lo alto. Y se nos enseña de este poder, como hoy les estoy compartiendo. Porque debes de saber que el poder de lo alto es diferente a cualquier poder humano que podamos conocer. El poder de Dios es superior al poder del diablo. El poder de Dios es superior al poder del brujo, del hechicero, del satanista, del espiritista, del adivino. Es superior. Y de hecho la palabra poder, porque ahí está una palabra, la palabra poder que aparece ahí, hasta que seáis investido de ¿qué? Poder. Y esa palabra poder que se menciona ahí, escuche con atención, se refiere a un poder explosivo. Literalmente, hermanos, la palabra poder en griego es la palabra dunamis. Y el dunamis, en el lenguaje griego, el dunamis se refiere a un poder explosivo. De ahí viene la palabra dinamita. Dinamita viene de la misma raíz griega dunamis. Qué tremendo, hermanos, como el poder de Dios, el poder de la promesa del Padre, se compara con el poder explosivo de la dinamita. ¿Y qué es lo que hace la dinamita? Rompe las piedras, rompe la roca. La dinamita, hermanos, hace pedazo cualquier obstáculo. Y así mismo es el dunamis, el poder de Dios. Un poder que rompe y hace pedazo las ataduras del diablo, rompe todo lo que ata la vida del creyente. Con ese poder el creyente experimenta una verdadera libertad. Con ese poder el creyente puede vivir en completa libertad. Vive completamente libre, hermanos. Libre de toda atadura del diablo, libre de toda maldición, libre de todo complejo, libre de todo miedo, libre de toda vergüenza, libre de todo aquello que lo quiera detener para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Aleluya. Qué glorioso es el poder de Dios, hermanos. Poder que está reservado para ti, poder que está reservado para mí. Bueno, yo empecé a tener experiencias del poder de Dios hace más de 20 años. Yo recuerdo que cuando fui bautizado con el Espíritu Santo hace más de 20 años, hermanos, algo glorioso cayó sobre mí, hermanos, un fuego que me quemaba por dentro, hermano, y ese fuego me hizo sacudir, brinqué, salté, hablé en lengua. Bueno, hice lo que nunca antes había hecho. Y se me fue el temor, se me fue la vergüenza, se fue el miedo, se fue todo aquello que, hermano, que me estorbaba para servirle a Dios con toda libertad. Ahora, hay un propósito glorioso del por qué Dios quiere impartir la promesa del Padre. Hay un propósito glorioso, y esta es la parte más importante de esto. El por qué Dios está tan interesado, el por qué el Señor Jesucristo estaba tan preocupado, y antes de mandarlos a predicar a los discípulos les dijo: quédense mejor en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que descienda el poder de lo alto sobre ustedes. ¿Por qué estaba tan interesado el Señor? Porque hay un propósito.
Por cierto, un propósito divino, eterno, el por qué Dios imparte el poder de su Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos 1:4. En Lucas miramos que le dijo: no se muevan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Le puso la condición. Aquí tenemos el propósito. Ya lo tenemos, Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran ¿de qué? De Jerusalén. ¿Qué les dijo? Sino que esperasen. ¿Qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo? ¿En cuántos de los que estamos aquí ya se hizo realidad la promesa del Padre? ¿En cuántos de los que estamos aquí ya estamos investidos del poder de lo alto? Hay algo más. Aquí la promesa del Padre se le llama bautismo con el Espíritu Santo. Y hoy, tristemente, hermanos, pareciera que el bautismo del Espíritu Santo ya no existiera para la vida de la iglesia. Es más, algunas congregaciones como bautistas, presbiterianas, nazarenos, ya no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Ya no creen. Y otras, por no conocer la verdad bíblica del bautismo del Espíritu Santo, han convertido las iglesias en puros shows y espectáculos, engañando a los creyentes ignorantes por falta de discernimiento, que esas manifestaciones raras que tienen en los altares, haciéndoles creer que eso es el bautismo del Espíritu Santo. Unos lo han negado por completo y otros se han ido hasta el extremo, hermanos, de adulterar la realidad del bautismo del Espíritu Santo. Unos lo niegan por completo y otros han llegado a caer en ridicularizar la realidad del bautismo del Espíritu Santo. Pero lo cierto es, hermanos, que Dios todavía sigue muy interesado en que los creyentes, su iglesia, sean bautizados con el Espíritu Santo para que puedan recibir el poder de lo alto. Entonces, entendamos esto: la promesa del Padre es la realidad del bautismo con el Espíritu Santo, no es otra cosa más que eso. Esa es la promesa del Padre. La promesa del Padre es el bautismo y también es ser investido del poder de lo alto. Versículo 8, Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder. ¿Cuántos quieren ese poder? ¿Cuándo va a venir? ¿Cómo va a venir ese poder? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Repita conmigo: recibiré el poder cuando haya venido sobre mí el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te bautiza, tú no tienes poder de Dios. No hay poder de Dios en ti. No hay poder. Y esto es lo más trágico, que los creyentes se han conformado a esto, así, a una vida superficial, a una vida seca, vacía, donde no hay poder de Dios. No hay poder de Dios.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, mira, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios le dijo, hasta que tengan el poder, entonces empiecen a predicar en Jerusalén, entonces empiecen a predicar en Judea, entonces vayan a evangelizar en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy queremos evangelizar, pero estamos vacíos de Dios. ¿Qué vas a lograr? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué necesitamos para salir a evangelizar? ¿Qué necesitamos para ir a predicar hasta lo último de la tierra? El poder de Dios. El poder de Dios. Porque cuando tú vayas a predicar con el poder de Dios, el diablo se va a alborotar, vas a llamar la atención, el brujo se va a dar cuenta, los pecadores van a escuchar, las almas van a recibir. Algo glorioso va a suceder cuando tú te plantes a predicar en el sobre rueda, en el centro, en la plaza, en la esquina. Cuando vayas con el poder de Dios, algo se tiene que manifestar de parte de Dios en ese lugar. Dios te va a respaldar, Dios te va a dar la gracia, la sabiduría, el de nuevo, para que puedas hablar bajo la unción y el poder y el respaldo del Espíritu Santo. Si se atraviesa un endemoniado, va a ser libre en el nombre de Jesús. Necesitamos, ese es el propósito del poder de Dios, ese es el propósito del cumplimiento de la promesa del Padre. Aquí en este versículo 8 está la revelación del propósito del por qué tenemos que buscar el cumplimiento de la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Y yo voy a mencionar algunos aspectos. Uno, el poder de lo alto se recibe cuando el Espíritu Santo viene como bautismo sobre la vida del creyente. En otras palabras, hasta que el Espíritu Santo abrace y empape, cubra de gracia y de poder al creyente, hasta entonces el creyente podrá tener una vida victoriosa, de autoridad y de poder en el Señor. Aleluya. Hasta entonces, si el creyente no es bautizado con el Espíritu Santo, el creyente no tiene poder. Aunque hable mucho, aunque diga mucho, aunque sirva mucho, aunque tenga mucho celo de la doctrina, si no es bautizado con el Espíritu Santo, no tiene poder. Está vacío, seco, sin poder de Dios, y todo lo que hace lo hará en su carne, lo hará en sus fuerzas humanas y no en el poder del Espíritu Santo. Sin el bautismo del Espíritu Santo, el creyente nunca podrá experimentar la realidad de una vida poderosa y victoriosa sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la inmundicia y sobre el mismo diablo. Porque hay muchos creyentes que no cambian su lenguaje, porque no tienen el poder de Dios, porque solamente el poder de Dios va a reformar tu vocabulario. Porque muchos creyentes no cambian su conducta, su comportamiento, sus actitudes, sus acciones, porque no tienen el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo es el que te va a capacitar para que tú puedas ser, actuar, hablar, pensar y hacer diferente. Te va a cambiar. Lo miramos en Pedro. Pedro era muy atrabancado, muy acelerado, muy explosivo, muy enojón. Hermanos, 3 años y medio y traía la espada metida en la cintura. Cuando en el huerto de Getsemaní, hermanos, fueron a arrestar a Jesús, Pedro fue el primero, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el impulso de su carne, por su enojo, por su mal carácter, sacó la espada y le tiró a matar a Malco. El otro, porque era también diestro, hermanos, en lucha, esquivó y fue que le pegó nomás en la oreja, porque Pedro estaba decidido a matarlo. Enojón, cobarde también.
Cuando estaba en el patio de Caifás y se estaba calentando con el fuego con los demás, que le dijeron: hey, tú también eres de él. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no lo conozco. Y él cantó el gallo. Y otra vez: tú eres de él porque hablas como ellos. No, yo no soy, yo no lo conozco. Era cobarde. Pero ¿qué pasó cuando el poder de Dios cayó sobre él? Dice que fue el primero que se levantó y dijo: escuchen, varones de Israel, lo que hoy están mirando es el cumplimiento de lo que dijo el Señor por el profeta Joel: en los postreros de los días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oiga, hermano, se levantó a predicar con una autoridad, con un poder, con una gracia, hermanos, que en ese primer mensaje, mire, hasta para predicar necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, nuestra predicación será diferente, la enseñanza será diferente, la alabanza será diferente, la adoración será diferente, mi servicio será diferente, mi trabajo en la obra de Dios será diferente, hermanos. Yo no estaré mirando quién trabaja o no trabaja, yo lo estaré haciendo para Dios y de buena manera. Todo es diferente. Tus actitudes cambian, tu mentalidad cambia, tu servicio cambia, todo. Pedro fue el primero que se levantó. No esperó que lo hagan los demás, no, él se levantó y en su primer mensaje 3,000 personas se ganó. Oiga, solamente el poder de Dios puede hacer eso. Solamente el poder de Dios puede hacer eso. ¿Cómo Pedro iba a poder persuadir a 3,000 personas? Si era un pescador, a lo mejor su entendimiento, su léxico, su vocabulario era pobre, era del vulgo, a lo mejor ni se sabía expresar, pero ahí estaba la gracia y el poder de Dios. Y fue lo que tocó la conciencia de 3,000 personas. Si no se ha derramado sobre usted el Espíritu Santo, usted no tiene poder. No hay poder. Y ni te atrevas a reprender a un endemoniado, porque vas a salir avergonzado. Te va a avergonzar. Si no tienes poder de Dios, no importa que sepas mucha Biblia. Si no tienes poder de Dios, hermanos, usted está vacío de la unción, del respaldo y de la gracia de Dios. En esta hora de la tarde yo he venido a despertar tu espíritu, he venido a despertar tu conciencia para que entre en ti esa hambre, ese deseo de decir: Señor, yo te voy a obedecer en todo, Señor, yo quiero obedecerte y te voy a seguir obedeciendo. Ayúdame a obedecerte hasta que mires mi obediencia y te dignes a derramar poder de tu Espíritu Santo sobre mí. Pero tiene que aprender a obedecer, hermanos. Obedezca a Dios en todo. Obedezca a la autoridad que Dios ha puesto en este lugar, porque también ahí implica el ser obedientes, el estar sujetos. Por eso la Biblia dice: estáis sujetos a vuestros pastores, porque ellos van a dar cuenta por vuestras almas y ellos velan por sus almas. 2. El poder del Espíritu Santo es impartido sobre el creyente, escuche, para que pueda dar testimonio del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Escuchó? ¿Sí escuchó? Para eso nos envía su poder, para que usted pueda dar testimonio. Por eso dice: y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Sin poder de Dios, si no está derramado sobre nuestra vida, no podemos ser testigos del Evangelio de Cristo. Y yo lo compruebo eso, hermanos, porque en todas las iglesias yo sé qué pasa. Cuando uno sale y dice: hermano, vamos a ir a evangelizar a tal parte, y a veces yo hasta me vacilo a los hermanos, los ando vacilando: hermano, ahora a usted le va a tocar evangelizar allá afuera. Ay, pastor, yo no puedo. Ay, pastor, yo no estoy preparado. Ay, pastor, yo no sé qué decir. Ay, pastores, que me ganan los nervios. Ay, pastores, que me da vergüenza. Ponen un montón de excusas.
Santo. Un montón de excusas. Y es una realidad, hermanos. Sin poder de Dios, los creyentes son cobardes para compartir públicamente su fe en Cristo. Les gana la cobardía. Sin poder de Dios, el creyente se cohíbe. Le gana la vergüenza, le gana el miedo para hablar públicamente de su fe en Cristo. Sin poder de Dios, el creyente no tendrá libertad para hablar con autoridad la palabra de Dios a la gente de afuera. Por ello Dios otorga su poder para que seamos fieles testigos de su evangelio. Ahora escuche, porque le voy a enseñar algo. ¿Qué dijo el Señor que serían cuando recibieran el poder de lo alto? Testigos. Testigos. La palabra testigos, esa palabra testigos es más que dar testimonio con palabras. ¿Se escuchó? Testigos es más que dar testimonio con palabras. Lo que el Señor les estaba diciendo, con el poder que va a venir sobre ustedes, al ser bautizados con el Espíritu Santo, ustedes van a salir a dar testimonio con su propia vida. Eso significa ser testigo, dar testimonio de la verdad de Dios, hermanos, aún pagando con la propia vida. La palabra martureo, de donde viene la palabra mártir. Martureo en griego se traduce como mártir, pero también se traduce como testigo. La palabra testigo viene de la palabra martureo, de donde viene también la palabra mártir. Martureo, mártir, testigo, significa que ellos, como discípulos de Cristo, como creyentes en Cristo, tenían que testificar aún si era necesario morir por la verdad. Uno cuando lee la historia de los primeros cristianos, uno dice, ¿de dónde tenían tanto valor? ¿De dónde tenían tanto valor para soportar, por ejemplo, Pablo, que lo azotaron 40 veces menos uno? Pablo, cuando lo apedrearon y le dejaron como muerto. Aquellos creyentes que los cortaron a la mitad. A Pablo que le cortaron la cabeza, a Pedro que lo crucificaron de cabeza, a todos ellos, hermanos, los martirizaron y nunca se acobardaron y nunca negaron su fe. A esos creyentes que los lanzaban a los coliseos romanos y eran espectáculos para los endemoniados esos que estaban en las gradas, y les soltaban los leones, les soltaban los tigres, hermanos, les soltaban gladiadores con espadas, y aquellos con los cristianos con palos para que se defendieran, y no peleaban, se quedaban inertes, se quedaban parados. La historia cuenta, hermanos, que algunos de los hermanos nuestros, hermanos, se tenían que doblar de rodillas y en oración estaban mientras venía el león, mientras venía el tigre, mientras venían los gladiadores a cortarles la cabeza, y ellos tranquilos, firmes en su fe, hermanos, cantando y alabando al Señor sin temerle a la muerte, sin temerle al dolor, sin temerle al martirio, sin temerle a los dientes de las fieras, que era lo que los mantenía. ¿De dónde venía esa fuerza? ¿De dónde venía ese valor? ¿De dónde venía ese coraje para soportar el dolor de la espada, para soportar que las bestias les desgarraran, hermano, los brazos, las partes del cuerpo? ¿De dónde venía ese poder? Ese poder venía de lo alto. Ese poder venía de lo alto, hermanos. Mujeres preñadas que las partían en dos y les sacaban sus criaturas.
Mujeres que les cortaban los pechos para hacerlas renegar de su fe, para que renunciaran a Cristo, para que maldijeran a Cristo. Y no lo hacían. ¿De dónde venía ese poder? Ese poder es la promesa del Padre. Solamente el poder del Espíritu Santo podía darles la fuerza, el valor, la convicción. Uno de ellos era un anciano de 80 y tantos años llamado Policarpo, discípulo directo del apóstol Juan. Usted puede buscar en internet la historia de Policarpo. Un anciano ya grande. Hermano, le querían perdonar la vida porque era anciano. Simplemente le dijeron: Policarpo, valora tu vida, ya estás viejo, ya estás anciano, no queremos que pases por el dolor del martirio. Tan fácil, solamente renuncia a Cristo. Y Policarpo dijo: 80 y tantos años he caminado con mi Señor, nunca me ha dejado, nunca me ha fallado. ¿Cómo crees que en los últimos días de mi muerte, porque estoy seguro que me van a matar, cómo crees que voy a renunciar a Él? Aleluya. Es más, voy a la muerte con gusto, dijo Policarpo. Mándame a los leones, que si no me quieren comer, yo los voy a incitar para que se arrojen sobre mí. Mándame a los tigres, y si no me quieren comer, yo me voy a arrojar sobre ellos para que me despedacen. Policarpo, un hombre que estaba revestido con la gracia de Dios, hermanos. Yo cuando leí por primera vez la historia de Policarpo, hermano, me hizo llorar. Porque la historia dice que a Policarpo lo ataron de los pies y de las manos a un poste. Y le pusieron leña sobre sus pies. Y le prendieron fuego. ¿Y saben qué hizo el fuego? Dice que el fuego corrió por las orillas del cuerpo de Policarpo. Y no se quemaba. No se quemaba. Ese fuego lo cubrió como una aureola alrededor de su cuerpo. Y el que estaba ahí a cargo de la ejecución le dijo: mátenlo con una espada, porque el fuego no lo mata, el fuego no lo quema. ¿Y qué hicieron con el amado Policarpo? Dice que le atravesaron el pecho con un cuchillo, con una espada. La historia está ahí. Dice que cuando le abrieron el pecho a Policarpo, dice que muchos vieron como una visión que una paloma blanca, dice que salió del pecho de aquel anciano de Dios, de aquel hombre de Dios. Una paloma blanca, dice que salió volando, y ahí murió Policarpo. Usted sabe quién es esa paloma blanca. ¿A quién se le compara como paloma blanca? Los primeros creyentes, hermanos, únicamente con el poder de Dios podrían soportar valientemente el martirio, el acoso, el desprecio, el rechazo, la humillación, para dar testimonio de la verdad de Dios. Mis hermanos que están comenzando, ustedes necesitan de ese poder de lo alto, para que cuando lleguen las burlas de la familia, para cuando llegue el desprecio de la gente, de sus amigos, ustedes puedan mantenerse firmes en la fe. El creyente necesita el poder del Espíritu Santo para que cuando venga la lucha, venga la prueba, venga el dolor, venga lo que venga, y puede venir el mismo diablo, tú te mantengas firme en la fe. Por eso necesitamos. Yo quiero terminar mostrándoles rápidamente cómo vivían los primeros cristianos y por qué vivían así. ¿Saben por qué vivían así estos cristianos? Porque el poder de Dios estaba sobre ellos. Yo termino, Hechos 2:43. Hechos 2:43. ¿Cómo dice el encabezado arriba? Ya con esto vamos a terminar. La vida de los primeros cristianos.
La vida de los primeros cristianos, y créanme, lo que más sobresalía en la vida de aquellos cristianos era poder de Dios. Hoy lo que más sobresale en las iglesias es teología. Y no me malinterpreten, no piensen que estoy en contra de la teología. Yo estudio teología. Estudié de una manera formal 4 años teología en un instituto. No tengo problema con la teología, yo he estudiado la teología. Pero más allá de la teología, necesitamos el poder de Dios. La vida de los primeros cristianos, Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué creen que le temían a los cristianos? Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por qué? Porque estaban empapados del poder de Dios. Estaban llenos del poder de Dios. ¿Qué más? 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían. Solamente el poder de Dios puede unir a los creyentes. Si los creyentes no están llenos del poder de Dios, se van a pelear hasta por el tipo de pintura que le van a poner a la pared. Y espero que no esté profetizando algo. Hasta por un clavo que metieron y que no debería. Vean si hay un clavo. Se van a pelear. Porque están secos y vacíos, porque andan en su carne y no en el espíritu. Porque estaban todos unidos y tenían en común, no peleaban nada, compartían todas las cosas, porque estaban llenos del poder de Dios. 45. Vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No eran mezquinos, no había egoísmo. Porque estaba el poder de Dios, estaban llenos del poder de Dios, hermanos. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque estaban llenos del poder de Dios, hermanos. Esa era la vida de los primeros cristianos. ¿Qué es lo que le hace falta a esta iglesia? Poder de Dios, hermanos. Entonces muchas cosas van a cambiar entre nosotros. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían. ¿Cómo lo lograban? ¿Cómo crecía la iglesia de Dios en ellos? Por el poder. No se andaban calentando la cabeza, vamos a hacer un concierto, vamos a hacer una fiesta mexicana, vamos a hacer una kermés. No, eso es pura mundanalidad, hermanos, pura cosa del mundo, eso de plano. El poder de Dios derramado y manifestado en ellos atraía a la gente nueva. Oye, ahí se sanan los enfermos, ahí hay milagros, ahí hay señales, ahí está la gloria de Dios, ahí hay presencia de Dios. La gente era atraída por el poder de Dios, y los que venían para quedarse, porque miraban que había algo de Dios en la vida de ellos. Aleluya. Ahí terminamos, hermanos. Yo termino ya. ¿Ya terminé? Yo no sé si a usted no le despierta ese anhelo, hermanos, de estar lleno del poder de Dios. Y la llenura de Dios es continua. No, una vez lleno, ya para siempre lleno. No. David decía: mi copa está rebosando. Está rebosando. La llenura la tenemos que buscar todos los días. Todos los días. Todos los días. Señor, lléname. Lléname, porque con las luchas, pruebas y tentaciones me desgasto. Póngase en pie, por favor.